leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 10. Como decía mi esposita, somos una comunidad multigeneracional, apasionada por seguir a Jesús. Nos capacitamos en su palabra y nos sumamos a la restauración del mundo. Y esta capacitación que hacemos en su palabra es en esto que llamamos el estudio sistemático de la palabra de Dios, que como Semilla lo hace es capítulo a capítulo, verso a verso. Mi amor, ¿me confirmas que está grabando? Está grabando, listo. Entonces, este estudio sistemático ha sido una bendición para nosotros. Para mí ha sido volver a aprender muchas cosas, y seguramente hoy nos vamos a encontrar con partes de la palabra que ya hemos estudiado, en las que ya hemos pasado, pero cuando estudiamos la Biblia en su contexto histórico, gramatical y un montón de cosas más, nos damos cuenta de que, esto que me enseñaron no era tan así, o esto sí, o esto definitivamente no era así, o confirmamos, sí, gracias a Dios esto es así. Entonces ha sido una bendición poder estudiar la palabra de Dios de esta manera. Ahora, para el día de hoy, miren, el pasaje es súper interesante. Uno en una primera pasada puede decir es muy sencillo, pero a medida que uno va extrayendo lo que hay ahí, uno dice, wow, es maravilloso, es interesante. Ahora, capítulo 10, verso 1 al 15 del Evangelio de Mateo. Estamos estrenando capítulo hoy. ¿Sí? Vamos a leer un poco. Vamos a leer primero. Voy a leer desde el verso 1 al verso 4. Oramos y nos adentramos en el pasaje. Dice, si usted tiene una reina verdadera ahí, una reina valera, el capítulo 10 tiene un título que dice elección de los 12 apóstoles. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Qué maravillosa oportunidad nos da, Señor, de abrir las escrituras, de abrir tu palabra el día de hoy sin ningún problema, persecución, oposición. Gracias por ese privilegio que nos regalas, Señor. Permítenos ver ahora en ellas las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y he titulado el bosquejo del día de hoy: diferentes agendas, una sola misión. Una misión, diferentes agendas, una misión. Y poco a poco, a medida que vayamos estudiando, vamos a ir entendiendo un poco este título. Ahora, normalmente para introducir al pasaje del día de hoy hacemos esto que llamamos el warm-up, ¿no? El warm-up es un calentamiento en el que recordamos cosas específicas del estudio anterior y de esta forma entramos en contexto para nuestro estudio el día de hoy. Ahora, venimos estudiando este evangelio maravilloso de Mateo. Hace 8 días estuvimos terminando el capítulo 9. Y recordemos varias de las secciones que hemos visto en este evangelio de Mateo. Desde el capítulo 1 al capítulo 4 conocimos a Jesús, al Rey Jesús. Y Mateo se encarga muy bien de dejar bien claro de que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Y hace muchas citas del Antiguo Testamento, citando a los profetas, mostrando cómo en él se cumplía la profecía de que él era el enviado de Dios. Capítulos del 1 al 4. En el capítulo 5 al 7, conocimos al Rey en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 4. Del capítulo 5 al capítulo 7 conocimos ahora los principios de ese Rey, los principios del reino. Y hablamos del maravilloso sermón de la montaña, ¿cierto? El sermón del monte. Y aprendimos muchas cosas interesantes ahí, ya no solo del Rey, sino ahora lo que el Rey y lo que como hijos de Dios y como discípulos, ahora cómo debemos vivir esa nueva interpretación de la ley que hace Jesús en el sermón del monte. Maravilloso. Y en los capítulos 8 y 9 hablamos y vimos y aprendimos sobre la autoridad y el poder de ese Rey, ¿cierto? El poder, la autoridad de Jesús. Y bueno, en esos dos últimos capítulos 8 y 9 vimos a Jesús haciendo milagros, mostrando su gran autoridad y poder. Pero esa sección precisamente, en el capítulo 9 hacia el final, termina ese Rey poderoso que es nuestro Señor, ¿cierto? El creador de todo,
termina con un corazón compasivo, ¿cierto? Dice que viendo las multitudes sintió compasión. Ese es nuestro Dios, es el Rey poderoso, creador del universo, con el poder de su palabra, creador de todo lo que vemos, lo que no, el Rey, el artesano del mundo. Ahora también sentía compasión en su corazón por este ser humano, ¿cierto? Es maravilloso, y hablábamos de que esa palabra compasión era el splagniksomai. ¿Recuerdan? Splagniksomai, que esa está difícil de pronunciar. Splagniksomai, que tiene que ver con un dolor que viene de lo más profundo del ser, de las entrañas, ¿sí? Eso fue lo que sintió nuestro Señor al ver las multitudes que eran como ovejas que no tenían pastor, que estaban desamparadas, bueno, etc. Y hablábamos un poco también de esto, de que Jesús nos está llamando a nosotros como sus discípulos, mostrándonos una necesidad que había. La mies es mucha, los obreros pocos. Clamad, orad, para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, ¿cierto? Y concluíamos que Jesús nos está invitando a que oremos, ¿cierto? Y a que clamemos por esa necesidad que hay. Pero también, y ya hoy lo vamos a ver, también nos está llamando a que a través de esa oración nuestro corazón se alinee con el de Él, y también podamos sentir ese splagniksomai ahora nosotros. Y ahora nosotros no solo oremos, sino que también seamos la respuesta a esa necesidad, ¿sí? Es maravilloso. Eso hablábamos un poco dentro del capítulo, terminando el capítulo 9, y hoy que entramos en el capítulo 10, veremos cosas también referentes a esto, y ya no solamente estos discípulos que habían estado aprendiendo, viendo a su Señor, siguiendo al Señor, sino que ahora también ya los vamos a ver entrar en escena, ¿sí? Ahora, el verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Mateo aquí hace uso del número 12, llamó a sus 12 discípulos de forma intencional. De hecho, ustedes saben muy bien que el número 12 para ellos es de mucha relevancia, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces no es casualidad. Ahora, el contexto inmediato y distante aún en toda la narrativa de Mateo, del Evangelio de Mateo, este número está asociado definitivamente a las 12 tribus de Israel. Y es un número súper importante, era un número súper relevante para ellos, para los judíos. Ahora, esto es importante resaltarlo, porque efectivamente los apóstoles, estos 12 apóstoles, son los que se van a convertir en los pilares, ¿cierto? Y en los líderes de la iglesia, ¿sí? Y precisamente eso lo vemos en Efesios 2:20 y Apocalipsis 21, habla un poco de la importancia de estos apóstoles, ¿sí? Vemos a Jesús dándole autoridad a estos 12 para ministrar y servir sobre problemas que eran muy comunes en la época, ¿sí? La gente padecía y sufría mucho ese tipo de enfermedades y ese tipo de necesidades. Ahora, aquí me llama la atención dos cosas. Por un lado, dice que les da autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿cierto? Esto nos habla hace referencia a un mundo espiritual, ¿cierto? Y por otro lado, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, hace referencia a una necesidad física. Eso es nuestro Señor, ¿cierto? Ahí vemos completamente lo que Dios vino a hacer, y eso lo estuvimos estudiando cuando vimos al mudo. Recuerdan que dice que era un mudo que estaba endemoniado, y que echaba fuera el demonio, el mudo habló. Entonces, ¿cuántas veces son temas espirituales que están trascendiendo a nuestra vida en general? Y Jesús se enfoca primero en sanarnos de adentro hacia afuera. Ahorita también vamos a ver un poco en el verso 8, un poco más explicado todo lo que dice Jesús en este verso 1. Ahora, versos del 2 al 4. Acompáñame a leer, por favor. Versículos del 2 al 4. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Me encanta que sea él el que está escribiendo y que diga Mateo
el publicano, porque yo tengo claro de dónde fue que me sacó el Señor. Si yo era el publicano, el rechazado, el que estaba en contra de todo, es maravilloso, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos que fueron llamados por Jesús, le vemos instruidos, vemos que Jesús les instruyó a través del sermón del monte, ¿cierto? Y mientras Jesús enseñaba en las sinagogas, sanaba toda enfermedad, toda dolencia, ellos iban ahí junto con él. Y entonces ahora es interesante porque a partir de este momento ya no solo van a ser espectadores, hasta este momento han sido espectadores, ¿sí?, del poder y de la autoridad de Jesús, de los milagros que Jesús hacía. Ahora van a ser no protagonistas, porque protagonistas solo hay uno, ¿cierto?, que ha tomado la iniciativa desde antes de la fundación del mundo, el que ha tomado la iniciativa siempre, que es Dios. Sí, pero sí los vamos a ver escribiendo una historia, ¿sí? Y es una historia que se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Es una historia que aún ahora nosotros tenemos la misión también de seguir escribiendo. Ahora, esta palabra, apóstol, es interesante porque Mateo es la primera vez que nombra esta palabra en su evangelio, apóstol, ¿sí? Y decimos, bueno, pero ¿qué es apóstol? Porque hoy en día puede estar tergiversado tal vez un poco eso de apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un superhombre, un hombre con poderes especiales, un Superman, ¿sí?, un hombre con poderes sobrenaturales. Eso es un apóstol. Y bueno, apóstol, a la luz de la palabra apostelo o apostoloi, ¿sí?, es sencillamente un enviado, ¿sí?, un mensajero. Eso es un apóstol. Ahora, ahorita más adelante, precisamente, vamos a ver algunas de las características que vemos en estos apóstoles, ¿sí? Y a la luz de la palabra, pues ella es la que nos habla, la que nos enseña, y a la luz de la palabra podemos hoy saber qué es apóstol y qué no es apóstol, ¿cierto? Entonces, miren, aquí Mateo usa esta palabra por primera vez, y este no era un término técnico hasta que Jesús lo usó para referirse a los 12. Por eso precisamente Mateo lo subraya aquí en su evangelio. Ahora, el Nuevo Testamento, esto es interesante, acredita autoridad apostólica solo a estos 12 que Jesús envió. A la luz de la palabra es así. Esta autoridad apostólica solo la tuvieron estos 12 a los que Jesús envió, inspirados por el Espíritu Santo para poner las bases de la fe cristiana. Y esas bases se ponen sobre el único fundamento, que es Jesucristo. Y hemos hablado de ese Jesucristo crucificado, ese Jesucristo que resucitó, ¿cierto? Y ese Jesucristo que es Señor de todas las cosas. Efesios 20:22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Vale? Entonces, ahora, a la luz de la palabra y viendo la autoridad, hablando esto de la autoridad apostólica de estos 12, hay unas características que ellos tenían. Miremos unas de esas características. Primero, vieron a Jesús resucitado. Aún uno después, el abortivo, que es ¿quién? Pablo, ¿cierto? Que él mismo se llama así, como abortivo, ¿cierto? Pablo le vio resucitado. Fueron escogidos y enviados por Jesucristo mismo, ¿cierto? En una comisión que vemos aquí y en una gran comisión que veremos después, ¿cierto? Ahora, eso es interesante. Todos ellos preparan este fundamento para lo que es la fe cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia, y luego se vuelven los protagonistas, ¿no? Luego salen de la escena, ¿cierto? Luego son mártires todos, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Porque eso contrasta un poco con lo que a hoy se le llama apóstol, ¿sí? Hay que decir, ¿sí o no? Entonces, ojo, porque este apostoloi también se usa en el Nuevo Testamento para aquellos que fueron enviados después, como Bernabé, como Epafrodito, que son enviados, y se usa también este término. Pero es más, también Jesús en Hebreos 3:1 es llamado apóstol y sumo sacerdote, porque él es el enviado del Padre. Entonces,
Eso es un apóstol. Y este enviado por el Padre, vino, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en esa forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cierto? Ese fue el enviado del Padre. Dios hecho hombre, el Mesías, Dios con nosotros. ¿Cierto? Bueno, obviamente conocemos lo que sigue, ¿cierto? Dios le exaltó hasta los hombres de un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el enviado del Padre. Entonces, ahora continuamos. Respecto a las listas de los apóstoles, esto es interesante, ¿sí? Y quiero que lo miremos, le demos un paso. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? Entonces, las listas de los apóstoles. Es interesante porque hay varias listas, ¿sí? Y estas listas tienen algunas características que es interesante mirar. Por ejemplo, en Mateo 10, que estamos estudiando, encontramos una lista, ¿cierto? Marcos 3, Lucas 6, Hechos 1, para los que les gusta tomar apuntes, ahí están. Es interesante, leyendo estas listas son muy similares, y muestran normalmente 3 grupos de 4, donde Pedro, Felipe y Jacobo encabezan las listas. Eso es consistente en estas listas. Hay de pronto algunos cambios, pero normalmente se presentan estas características. Ahora, otra cosa interesante es que todas comienzan con Pedro. Eso es interesante, porque comienzan con Pedro, un ejemplo de transformación, ¿cierto? De esa persona fuerte que creía en sí mismo, que podía lograrlo por su propia cuenta todo, pero que en ese caminar con Jesús se da cuenta que no es él, que no es por sus fuerzas, sino que es Jesús en él, ¿cierto? Y esa respuesta maravillosa cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Si el Pedro de antes hubiera dicho: oh, pues claro, Señor, pero es que yo he hecho esto, ¿no lo has visto? No, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es un ejemplo de transformación increíble. El ser humano dependiente de sí mismo. ¿A quién no nos gusta tener el control de nuestra vida? Saber que las cuentas, listo, estamos cubiertos, claros, y hay un verde de 2 millones de pesos. ¿A quién no nos gusta tener el control de todo, cierto? Eso es maravilloso. Y ese era Pedro. Pero vemos después esa transformación increíble, que ahora es un Pedro que depende completamente de Jesús. Un ejemplo maravilloso de transformación. Y Jesús, y vemos las cosas, que era el primero en hablar, que era el que se bajó de la barca, el que caminó sobre el agua, el único ser humano que ha caminado sobre las aguas. Bueno, Jesús hecho hombre, pero Pedro se hundió, sí, pero ese es Pedro. Y estas listas normalmente comienzan con él. Y ahora usted, dígame, si comienzan con Pedro, dígame con quién termina las listas. Como Judas Iscariote. Miren, es muy interesante. Todas estas personas eran completamente diferentes, personas más diferentes agendas, pero una sola misión. Estas personas que escogió el Señor, estos 12, completamente distintos, pero seguramente sí tenían algo en común, y era su incompetencia para hacer la misión que Jesús quería hacer con ellos. Incompetencia, imagínense. Pescadores, publicanos, activistas políticos, pero ojo, porque había uno de ellos, alguien con capacidades financieras y visión de futuro, alguien con hambre de éxito. Ese tal vez podía ser el más capaz de todos, Judas Iscariote, y fue el que le entregó. ¿Sí? Entonces, vamos a ver varias veces aquí en este pasaje que a veces creemos que esa capacitación, esa capacidad que tenemos puede ser algo delante de Dios, y resulta que es un trapo de inmundicia, dice la palabra. ¿Sí? Al final es Él el que nos va a capacitar. Ahora, algo muy interesante, ojo, diferentes agendas, una misma misión. Miren,
Jesús llamó a un revolucionario radical judío perteneciente al grupo de los celotes. Y en el otro bando, mientras que llamó también a un publicano al servicio del gobierno romano. Dos personas completamente diferentes, bandos diferentes. Estos dos, Simón Celote y Mateo el publicano, ahora se ven las caras siendo parte del mismo equipo. ¡Wow! Eso me lleva a pensar, la unidad no tiene nada que ver con uniformidad. Podemos ser diferentes y estar unidos. Maravilloso. Pero ojo, podemos estar unidos si todos decidimos dejar a un lado nuestras agendas y abrazar la agenda de Dios para nuestras vidas. Eso es maravilloso, eso es lo que vemos aquí. Escoge por un lado al celote y por otro lado al publicano, ¿sí? Para cambiar el mundo, para cambiar ellos primero y luego el mundo, ¿cierto? Entonces es interesante porque podemos ser diferentes, pero podemos caminar juntos. Tenemos una misión, ¿cierto? Y más si como decía antes, dejamos a un lado nuestras agendas para abrazar la agenda de Dios. Maravilloso. Versos del 5 al 8, acompáñenme a leer, por favor. Aquí ya los envía, ¿no? Misión de los 12. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Uy, qué envidioso es el Señor, qué egoísta. Ya lo vamos a explicar. Sino id, ¿qué? Antes, ¿cierto? O sea, allá también hay que ir, ¿sí? Pero antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dadle gracias. Ahora, vimos en los versículos anteriores que Jesús escoge a estos 12 apóstoles, les capacita, después de ellos observar y estar con él, y ahora les envía. Dice: no vayan por caminos de gentiles ni ciudades samaritanos, ¿cierto? Sino a las ovejas perdidas de Israel. Ahí hay un principio maravilloso. Yo no sé, los que tenemos muchos años en el Evangelio, yo recuerdo cuando estaba más joven, que llegaba alguien a la iglesia, un profeta, nos hablaban de las naciones, ¿no? ¿Sí? Nos hablaban de las naciones, todas esas las naciones. Bien, genial, ¿sí? Pero miren este principio que hay aquí tan bonito. O sea, antes de cruzar las fronteras de los países, hombre, crucemos la calle y hablemosle al vecino de nuestro Señor, ¿sí? Antes de cruzar fronteras, crucemos el pasillo de la oficina. En la oficina cruzamos el pasillo y hablamos del Señor. O sea, abramos los ojos y nos damos cuenta que alrededor nuestro hay una necesidad increíble, impresionante del Señor, ¿sí? Y es lindo ver eso ahí. Obviamente, aquí había una palabra, una profecía sobre el Mesías que venía a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? Pero es un principio maravilloso que podemos ver y extraer ahí para nosotros, ¿vale? Antes de las naciones, antes el vecino. Es más, vamos más profundo. Antes del vecino, mi casa, ¿sí? Mi familia, mi casa, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis primos, etcétera, etcétera. Hemos hablado del próximo, ¿no? El prójimo es el más cercano, ¿sí? Obviamente, todos son mi prójimo, mi enemigo es mi prójimo, también lo hemos hablado acá, ¿cierto? Pero lo que voy es eso. Miren, el mensaje que debían dar era: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que nosotros llevamos hoy también. Iban de casa en casa, de lugar público en lugar público. No vemos a estos apóstoles, a Pablo más adelante, tal vez, pero a estos no los vemos enseñando en sinagogas como tal, ¿cierto? Eso es interesante. Que hablaban: el rey está en medio de nosotros, un camino de gracia se ha abierto y esa gracia está disponible para ti y para mí. Es el lugar donde el cielo y la tierra convergen,
Ese lugar es una persona y esa persona es Jesús. Ese es el mensaje que llevaban estos 12. Sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. De gracia recibiste, ahora dad de gracias. Eso es lo que dice Jesús que hagan, y es precisamente lo que en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 vimos que Jesús hizo. Jesús modeló todo eso. Resucitó la hija de Jairo, limpió leprosos, le habló a la tempestad, ¿cierto? Sanó enfermos, echó fuera demonios, cuando hablamos de los demonios, de los endemoniados gadarenos, ¿cierto? O sea, Jesús modeló y ahora ellos iban a hacerlo. Y hay un principio increíble ahí en cuanto al discipulado. Miren esto, vamos a ver si nos quedó bien esta frase. Esto no es mío, esto es de mi pastor Héctor, pero pues hay que decirlo acá. Miren, esto es un orden dentro de lo que es el discipulado. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Ahora, tú lo haces, yo te ayudo, y luego tú lo haces, yo te veo, no, ya alguien más te ve, porque ahora el círculo va a continuar con alguien más. ¿Sí? Eso es maravilloso. Ahora, aquí está. Lo dejo 20 segunditos más, si alguien quiere tomar nota. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces y ahora alguien más te ve. Y ese alguien más es ahora tu discípulo. Muchos hablan de esta capacitación, ¿no? de capacitarnos para servir al Señor, y realmente es Él el que nos capacita. Y eso es interesante. El ministerio es el mejor campo en el que somos capacitados. El mismo ministerio. Y cuando hablo del mismo ministerio me refiero a hacer comunidad, a hacer iglesia, a tener discípulos, el discipulado, básicamente, que eso es lo que creemos aquí en Semilla. ¿Sí? Obviamente ese ministerio es mucho más que doctrina, ¿sí? Es mucho más que teología, es carácter, ¿sí? Ese carácter de Dios en nosotros, y eso es a través del diario vivir, ¿sí? Interesante. Recuerdo cuando alguien decía, hablando de carácter dentro del liderazgo, ¿no? Que un líder debe ser carismático, ¿sí? Y alguien decía, sí, un líder debe tener carisma, pero más que eso debe tener carácter. Y el carácter no es eso, no, es Dios en uno, ¿sí? ¿Me van a entender? Lo que Jesús haría, bueno, hagámoslo. Lo que el Sermón del Monte nos dice que debemos hacer, hagámoslo. Eso es carácter. ¿Vale? ¿Me siguen hasta ahí? Versos, ¿me siguen? Vamos bien. Versos del 9 al 12, y ya vamos terminando. Dice, wow, miren cómo envía Jesús a estos apóstoles. Características de estos apóstoles. ¿Cómo iban estos apóstoles? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hasta el 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Sin calzado. ¿Cómo sería ir sin calzado en ese tiempo? ¿A toda corriendo, o más bien como suave, ¿cierto? Como sin prisa, ¿cierto? Paso a paso. Así es como se construye el ministerio y el discipulado, paso a paso, sin prisa. Algunas veces cuando queremos correr tropezamos y hacemos que ovejitas también tropiecen, y hemos hablado mucho acá de esto, de las personas por encima de los procesos, ¿cierto? Paso a paso. Ojo, no, esta es una misión que se hacía y que no la iban a hacer por dinero, ¿cierto? Despojándose del cinturón en el que podían llevar dinero, despojándose de eso. Y solo tienen la ropa que llevan y sacen su hambre en la mesa de alguien más. Es un retrato de una persona pobre, ¿cierto?
Una persona que va de casa en casa, obviamente en este caso no a pedir, sino a dar. Personas cuyas riquezas son eternas, aunque no tienen nada aquí, pero tienen todo en Dios. Son ricos por la posibilidad de enriquecer a otros a través de su vida y testimonio. Son parábolas vivientes, ¿sí? Pobres hablándoles a pobres de cómo pueden ser ricos, pero ricos, verdaderamente ricos, ricos en Dios. ¿Vale? Y finalmente, versos del 13 al 15. Dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Gomorra y Sodoma. Sodoma y Gomorra. Tremendo. Mire, me parece interesante esto. Si la casa fuere digna, ¿cierto? Y también habla de la casa que no fuera digna. Y luego lo explica. ¿Cuál es esa casa que no es digna? Pues aquella que no os recibiere y aquella casa que no oyere. Más adelante en el capítulo 22, cuando hay una parábola sobre las bodas, capítulo 22, le vuelvo un momentico, que vamos bien, el pastor hoy está dentro del tiempo. Mirad. Parábola de las fiestas de bodas. Resulta que Jesús refiere una parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un reino en el que el rey prepara una boda para su hijo y llama a unos invitados y envía a sus siervos para que conviden a algunos, y estos no quieren ir, no van. Después envía a otros, y entonces estos dicen que prefieren, que están ocupados, porque uno va a su labranza, otro va a sus negocios, y otros matan a los siervos que este rey envió. Si vemos ahí el nivel, unos no van, los otros dicen que no van, pero porque prefieren estar en su labranza y en sus negocios, y otros se vuelven agresivos y matan a los enviados por el rey. Ese es el ser humano. Ahí estamos, guiados por el corazón. Sigue tu corazón. Ahí estamos guiados del ser humano, por el corazón del hombre está ahí, ¿cierto? Cada vez más abajo, ¿sí? Y vemos que este rey, en este pasaje, en esta parábola, este rey dice que estos convidados fueron encontrados y los proclama como indignos. Eso es lo que está hablando acá de esta casa. Aquellos que no os recibieren y aquellos que no oyeren, ¿sí? Ahora miren, esto de sacudir el polvo de vuestros pies es también muy interesante y me gustó. Dentro del contexto hay algo muy bonito ahí, y es que los judíos, cuando habitaban en lugares de gentiles, ¿sí? Cuando estaban en lugares de gentiles, sobre todo los judíos más religiosos que estaban en lugares gentiles o vivían con gentiles, al salir de esas ciudades sacudían el polvo de sus pies, considerándolos a ellos indignos. Eso era lo que hacían, ¿sí? Y ahora, dentro del contexto que está hablando Jesús, ahora los indignos van a ser aquellos que no reciban el mensaje del evangelio. Esos van a ser los indignos. Dentro de esos indignos, los primeros que vemos iban a ser los religiosos y los fariseos de la época, ¿cierto? Entonces ese contraste es increíble que hace Jesús ahí. Ahora, quienes no serán dignos serán esas personas que no reciban el mensaje. Y bueno, ese capítulo 22, cuando lleguemos allá, habla mucho de eso. Vemos, de hecho, en el libro de los Hechos, al apóstol Pablo haciendo eso. Hechos capítulo 13, verso 51, limpiando el polvo de sus pies y saliendo, que el mensaje no fue recibido. Ahora, ya para terminar, ahora sí, miren, podemos ser tan diferentes, podemos ser tan imperfectos, ¿cierto? Pero es Jesús quien nos capacita. Y si somos sensibles a su voz y a su llamado, por encima de nuestras agendas, podemos juntos, a pesar de las diferencias, podemos juntos caminar en pos de una misma misión.
Y esa misión es la que el Señor nos encarga el día de hoy, la que les encargó a estos discípulos. Y es id, ¿cierto? Y decir, proclamar, predicar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Ser sensibles a su voz. Y es interesante porque miren que habla de que hay personas que no lo van a recibir, ¿cierto? Lugares, y les llaman, les proclaman indignos. Pero nuestra labor es anunciar, ¿sí? Nuestra labor es predicar, anunciar, hablar de Jesús. Y también hemos hablado un poco de eso en algunas ocasiones. Ese hablar no es solamente abrir la boca ya, sino dar testimonio de Él con nuestra vida misma en el lugar donde estamos. ¿Sí? De eso se trata. Me quiero quedar con esto y quiero decirlo otra vez. Miren, diferentes agendas, una misma misión. Jesús invitó a un revolucionario radical judío perteneciente al grupo de los celotes, y a otro del otro bando, un publicano que trabajaba para el gobierno romano. Estos dos, Simón Celote y Mateo el publicano, se vieron las caras al fin, ahora siendo parte del mismo equipo, llamados a cambiar, pero a cambiar primero ellos antes que cambiar el mundo. La perfecta unidad no tiene nada que ver con uniformidad. Podemos ser diferentes y aún así estar unidos. Pero eso sí, si dejamos cada uno nuestras agendas para abrazar la agenda de Dios. Oremos.